Es un gusto saludarles en nombre de nuestra presidenta municipal, la arquitecta Samartes Gutiérrez, y nuestro director general de Cultura y Educación, el maestro Juan Antonio López García. Les damos la más cordial bienvenida al curso taller Patrimonio Edificado en Paisaje Natural y Cultural de Guanajuato, el cual tiene como finalidad introducir a las y los participantes en la terminología comúnmente utilizada en los estudios sobre ciudades, y en particular en la historia urbana de Guanajuato. Este conocimiento será de gran utilidad para la integración de un acervo digital propio. Este mismo se llevará a cabo durante el mes de junio, concluyendo el 4 de julio. Este curso de ayer está a cargo del doctor José Luis Lara Valdés, profesor con 42 años de trayectoria en la Universidad de Guanajuato, quien cuenta con dos doctorados de educación por la Universidad Pedagógica Nacional. Es doctor en artes por la Universidad de Guanajuato, maestro en estudios de Mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, y licenciado en historia por la misma Universidad de Guanajuato. El doctor José Luis Lara Valdés posee una destacada experiencia en el ámbito del patrimonio cultural, con publicaciones como Antigua Biblioteca de las Religiosas Agustinos y el Puente de San Pedro, de San Pablo y de Villa Guanajuato, en el archivo histórico y cultural representativo de Guanajuato. Por solo comentar algunas, está dedicada a la historia cultural, la identidad y la historia del arte. El doctor Lara Valdés ha participado en seminarios y ha dictado conferencias en estas universidades de Estados Unidos y Europa. Se le gustó la voz al doctor Lara Valdés. Pues muchas gracias, primero que nada, a la Administración Municipal, Ayuntamiento de Guanajuato, nuestra señora presidenta Samartes Ruiz, y claro que a la Dirección Municipal de Cultura y Educación de Guanajuato, que volvieron a abrirnos el espacio, las posibilidades de sostener estos diálogos con los habitantes de nuestra ciudad, particularmente porque el propósito es que volvamos a hablar sobre nuestro patrimonio edificado, el paisaje natural que nos circunda, natural y cultural, para lo cual, bueno, pues como veo algunas caras conocidas, les recuerdo a quienes ya hemos tenido estas actividades. Hemos manejado mucho el plano topográfico de José Gabriel Rosuela Ledesma, que está por ahí detrás en la imagen, y ahora vamos a manejar en ejercicio de confrontación el, el plano topográfico, también así le pusieron, de Lucio Marmolejo, año de 1866. Tendremos varias sesiones en este sitio, presenciales, viernes, de 5 de la tarde a 7 de la noche. Ahí están puestas los nombres de algunas de estas sesiones. Más también me reconozco y me expreso con mi agradecimiento a la Universidad de Guanajuato a la que pertenezco, ya que este es el curso, taller, conversatorio en la modalidad de educación continua, en estas plataformas digitales que ahora nos permiten llevar a otras regiones, a otros territorios, lo que los profesores, los investigadores de la Universidad de Guanajuato queremos compartir en un nivel más de difusión, menos técnico, lo cual significa que queremos poder más accesible la información que se ha venido logrando,
pues, de los distintos estudiosos de las ciencias sociales, la antropología, la sociología, el derecho, la historia, claro está, hasta la literatura, aun cuando no sea una ciencia social, sino un arte, la literatura. eh, ¿Qué hay sobre nuestra ciudad de Guanajuato? Así que bueno, para dar formalidad a los planteamientos de la universidad, que es el desarrollo de habilidades. Este curso taller conversatorio lleva por nombre La ciudad de Guanajuato en el mapa de Lucio Marmolejo, 1866. En la parte inferior hay un código QR y las instrucciones en el estilo de la plataforma de Zoom. Estamos en Zoom, bienvenidos. Zoom Meeting, tenemos hasta 3 horas disponibles para esta transmisión y eso significará que si hoy en 8, hoy en 15 o en 3 viernes no pueden venir, basta con que se conecten con esta misma clave o ese mismo QR que ya les mandaré a sus correos en los próximos días. Bien, pues entonces tengo que mencionar también que la Dirección Municipal de Cultura está transmitiendo por su Facebook, lo cual significa que se queda en ya la plataforma cierto tiempo, creo que lo puedo decir con toda franqueza, mientras no lo cambien las siguientes autoridades que llegarán, seguirán en la plataforma de Facebook esta experiencia que hoy comenzamos. Tanto la información que yo dé para actualización, como las prácticas que tendremos los días sábados recorriendo algunos sectores de la ciudad, como puede ser el mapa de Lucio Marmolejo, y lo más rico, lo más participativo que serán ustedes quienes puedan en la quinta sesión, viernes y sábado, compartirnos algún tema que les interese de nuestra ciudad, de algún rumbo dentro de estos planteamientos que haremos y que ya comenzamos a compartir, toda vez que les he enviado esos correos una primera lectura con indicaciones de para qué queremos esa lectura. Pero y además, pues como ya estamos en pleno siglo de la internautica, el día de mañana esta misma grabación que ahora sube a Zoom va a estar en mi canal de YouTube, ahí sí, ad infinitum, hasta que desaparezca YouTube o alguien lo haga desaparecer. Podrán entrar y salir cada que ustedes gusten a ver lo que aquí se está grabando ya en el Zoom Meeting. El planteamiento, pues entonces ahí está. Esto pedí aquí a Casa de la Cultura que se los compartiera a quienes se interesaron y se inscribieron, así no fueran a estar presentes, pero que se interesaran en hacerles llegar el documento. El planteamiento es hacer historias de la ciudad de Guanajuato con base al mapa de Lucio Marmolejo del año de 1866, ese que tenemos ahí. Ya después lo podrán venir a ver y fotografiar. Es una gran reproducción, quiero decir gran por tamaño, pero además por el esfuerzo que significa hacer este tipo de reproducciones del mapa original, de uno de los mapas originales, pero voy a referir al que está en custodia de la Universidad de Guanajuato, porque es la otra parte de este curso taller, de esta actividad, hablar de cómo la Universidad de Guanajuato ha hecho posible que este documento se recupere, se ponga en valor y ahora ya esté reconocido por UNESCO como memoria del mundo. Vamos a trabajar entonces con nuestra ciudad que hace 37 años fue llevada a la
UNESCO para validar que se declarará Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hace 37 años tenemos ese rango, pues ahora faltaba un instrumento de estudio y como ven, este es el mejor instrumento, un mapa, una descripción de la ciudad en 1866. Vamos a trabajar sobre la demarcación urbana. Vamos a ver instalaciones mineras, zangarros, haciendas. Iremos familiarizándonos con algunos conceptos como que es el patrón urbano y arquitectónico, ya viéndolo sobre territorio, será mejor entenderlo, ver, observar y entender. Y vamos confrontando otros mapas como estos que están aquí. Agradezco mucho al actual director Municipal de Cultura que tuvo pues, la idea de reunirlos nuevamente a estos mapas para ver a nuestra ciudad en esta evolución cartográfica, que ya hicimos materia hace un año de exposición en este mismo sitio. Nos están haciendo falta otros dos que se encuentran en la entrada, ya los podrán ustedes ir cotejando. Aquellos dos con estos 5 mapas serán nuestras herramientas de trabajo, de observación, cómo vino evolucionando la ciudad en las distintas representaciones que tienen el siglo XVIII, una, dos, tres, y del siglo XIX aquellas otras dos. Y también del siglo XVIII las que están en la entrada. O sea, ¿qué hay? De lo que ahí está en los mapas, ¿qué queda? ¿Qué podemos ver hoy en día? Para eso haremos los recorridos a partir de hoy, ir viendo qué hay de lo que está aquí en estos mapas. Por supuesto, se quedarán a su observación para que regresen cualquier día de la semana y puedan fotografiarlos y tomar notas. Claro, está de más recomendarles mucho cuidado. No traigan de esos tipos que acostumbran grafitear, poner ahí su marca de la Beba Washington y cosas de esas. No, por favor, seamos cuidadosos con esto que es patrimonio documental. Así se encuentre en soporte de vinil, así se trate de una copia. El original no lo tenemos. De este mapa el original está en el Archivo General de la Nación. De aquel mapa el original está en el Archivo Histórico de Guanajuato, que construye también la universidad. Y el otro mapa, la Carta de Ledesma, se encuentra en la biblioteca de la Sociedad Mexicana de Geografía y Historia. Así que difícilmente tendríamos el original accesible. Por eso hay que cuidar lo que tenemos, ¿no? Y el otro está en Sevilla. Bueno, si quieren, vamos a verlo únicamente. Aprender a cuidar nuestro patrimonio es el propósito, como siguiendo el lema de la Dirección Municipal de Cultura, como ciudad educadora, aprender a cuidar nuestro patrimonio y lo que tenemos. Los objetivos de este curso, taller, conversatorio, entonces, son tres. Al término, ustedes podrán compartirnos ideas, impresiones, observaciones o problemáticas que observen en esta forma de historizar la ciudad. ¿Qué quiere decir historizar? Que como la tenemos, la conocemos, podemos entenderla y hablar de ella, de lo que nos contaron, de lo que nos platicaron nuestros tíos, nuestros papás, nuestros abuelos, amigos, de que antes hubo aquí esto, pero se lo llevó el gobernador, quién sabe qué, de que antes hubo aquí otra cosa, pero la hicieron, quién sabe qué. Eso es historizar, recordar, rememorar, pero pues hacer un producto, ¿qué será? Un podcast, un webcast, un ensayo, mostrar con fotografías. Ahora durante los recorridos podrán ustedes fotografiar y compartir el primer fin de semana de julio. Ese será el objetivo del conversatorio.
datos e información para distinguir elementos de la ingeniería y de la arquitectura presentes en edificaciones y tracismo urbano, con lo que podrán leer el paisaje urbano, arquitectónico e histórico. Eso es historizar. Y para eso me tendrán a mí los sábados, 4 sábados, caminaremos a partir de mañana, pero creo que el que más nos va a entusiasmar es el siguiente, porque vamos a coincidir con la fiesta de los Oliva en el barrio del Venado. Desde el viernes va a estar allí la velación, y eso es el patrimonio cultural intangible que tenemos que aprender a entender, a analizar y a compartirlo, a platicar de él, de lo que veamos, de lo que nos parece, o a lo mejor a platicar con los danzantes para que nos cuenten lo que nos llame la atención. Leer la ciudad, se trata de eso. Ese es el otro objetivo como taller y tener base de puesta en valor del patrimonio cultural histórico de la ciudad de Guanajuato. El procedimiento, se los estoy anticipando, es este. Es un formato mixto. Aquí nos reunimos los viernes, salimos a caminar por la ciudad los sábados, y allá en España, en Argentina, en Costa Rica, en Estados Unidos, algunas ciudades, aquí mismo en nuestro país, en varias ciudades. En San Diego, los amigos de San Diego nos están siguiendo, el consulado mexicano en San Diego nos está facilitando la difusión de esta actividad, y posiblemente también ellos desde allá quieran participar. Para eso les compartiremos materiales en PDF, a los correos electrónicos que ya nos dieron ustedes aquí a la Casa de la Cultura. Y tenemos el mapa de 1866 como base y contexto para 4 recorridos de ubicación de características urbano-arquitectónicas históricas. En la última sesión conclusiva, ustedes serán quienes tendrán la palabra y el espacio. Claro, mediremos el tiempo para que nos muestren, nos compartan qué les interesó de nuestra ciudad hacer desde su punto de vista de cada quien, la historia de nuestro patrimonio, patrimonio natural y cultural de Guanajuato. Es el objetivo de la Dirección Municipal de Cultura. Gestiones de preservación desarrolladas por la Universidad de Guanajuato, lo comentaré enseguida. Luego entonces, habrá quienes únicamente nos sigan como curso de actualización, de información, perfecto. Habrá quienes con eso hagan un taller. Mejor aún, si les nace que hagan un taller para compartirlo, si lo logran en 4 semanas, perfecto, ¿no? Lo que logren. Y si no, déjenselo para otra oportunidad. No dejen de insistir, ya que tengan el mismo impulso que han tenido para venir ahora y estar aquí. No dejen de insistir en que ustedes pueden decir también algo más y algo mejor por nuestra ciudad. Aquí están entonces también las fechas con los temas, y el producto que esperamos lograr. El día de hoy entonces vamos a hablar del mapa de la ciudad de Guanajuato, de Lucio Marmolejo, año de 1866, y el producto será iniciar en el reconocimiento de historia urbana con ubicaciones de plazas, templos, callejones y caminería. Por mañana lo veremos, ya mostraré cuál es el itinerario del día de mañana. UNESCO nos tiene en World Heritage List, y disculpen que use ese vocabulario, eh, pero me parece más contundente y convincente, ya que decimos que Guanajuato es la ciudad antigua de Guanajuato y pueblos mineros adyacentes ha sido incorporada en la lista del Patrimonio Mundial UNESCO en 1988. A mí me gusta más poner World Heritage, porque eso significa que somos la herencia mundial.
heritage es herencia, es heredar lo que hemos heredado. En cambio, patrimonio es un término que todavía no se ponen de acuerdo, pero usan la conveniencia. Es mi patrimonio, esta propiedad es mi patrimonio, a mí me la dejaron mis padres, mis abuelos, hago lo que me dé la gana, es mi patrimonio, pero no, porque ha sido declarado herencia mundial. Esa arquitectura de esa casa que usted heredó está catalogada, se encuentra dentro de un padrón de catálogos de edificaciones por su alto valor artístico, de arte, arquitectónico, y la traza del callejón, la traza urbana. Así que por eso me gusta más el término de World Heritage, pero hay que aclararlo. En 1988, decían, hace 37 años, estamos catalogados de esta manera. Y a partir de nosotros, que no fuimos la primera ciudad, han venido más nombramientos y hoy en día se ha integrado una asociación de ciudades mexicanas, Patrimonio Cultural de la Humanidad, que es una asociación civil con bastante trabajo. Hace no pocos años, la ciudad de Guanajuato tuvo, en el tiempo del presidente municipal Adolfo Vázquez Nieto, tuvo la sede, fue el presidente, tuvo la sede, hicieron cosas importantes por casi todas las ciudades. Patrimonio cultural de la humanidad, referiré a algunas posteriormente. UNESCO tipifica criterios varios, vamos a mencionar adelante. Pero, ¿qué creen? Hace 37 años esos criterios fueron suficientes, pues seguro que ahora hay más del paisaje urbano, del paisaje arquitectónico, del paisaje natural, del patrimonio cultural intangible, como es esta fiesta que les menciono. Hace 37 años UNESCO no lo había considerado. Ahora ya están como criterios, pero ¿qué creen? Pues nos falta ponerlos en valor para que se haga la ampliación y se diga, sí, también en Guanajuato suceden estas fiestas que tienen una tradición, una identidad cultural, intercultural, que estamos buscando se dé reconocimiento y respeto, la de las naciones originarias. Eso es algo de lo que queremos incentivar, ¿no? Que no solamente veamos a la ciudad como una oferta para los turistas que vienen a ver el Pípila, el Dragón, y wow, el Callejón del Beso, ya. No, la ciudad tiene muchísimo más que solamente eso, o las momias, ¿no? Así que esa es parte de este curso, actualizarnos incluso en lo que podemos hacer. ¿Cuánto hemos desarrollado en conocimiento que ponga en valor el legado, la heredad cultural de nuestra ciudad? Bueno, yo mencioné esta asociación de ciudades mexicanas, Patrimonio Cultural de la Humanidad, han trabajado por publicar sus documentos como estos mapas o sus historias. Seguro que hay quien recuerda, y que no, bueno, se los mencionaré por primera vez, a Isauro Rionda Arregui. Él es de los primeros que le publican. La ciudad de Guanajuato tiene 3 publicaciones, Isauro Rionda Arregui, sobre la ciudad de Guanajuato como patrimonio cultural de la humanidad. Pero saben, el problema es creer que ya lo dijo todo, ¿no? Mi maestro, mi director de tesis de licenciatura, que la hice sobre la ciudad de Guanajuato en el siglo XVIII, usando ese mapa de Roscoe Ledesma, pues no lo dijo todo, porque para empezar, él no trabajó el mapa de Lucio Marmoleo, y para acabar, como él decía, acabalarla, él no sabía de la existencia de los expedientes de la Compañía de Jesús de Guanajuato, los creía perdidos. Hizo los enormes libros de la Compañía de Jesús sin esos expedientes que ahora sabemos dónde están.
y donde se han venido ya trabajando para publicar más historias. Así que bueno, pues, ¿qué hemos hecho? Yo creo que mucho. Las universidades públicas, estatales, hemos colaborado, hemos publicado, cuando menos hemos propiciado que se hagan tesis de antropología, de sociología, de historia, hasta de literatura o quizás de filosofía. Se han hecho tesis sobre las ciudades, patrimonio cultural de la humanidad, Zacatecas, Oaxaca, Morelia, Taxco, mm, claro, Guanajuato, pero no es todo, hay que hacer más. Así como digo yo de mi maestro Isauro, no tuvo a su alcance las herramientas que ahora tenemos. Yo no hice esa tesis conociendo el mapa de Lucio Marmolero. Seguramente hubiera sido mejor hecho, pero yo no lo conocía, no sabía de su existencia. Así que bueno, es la invitación. La presidencia municipal de Guanajuato sostiene entonces la necesidad de entender y de valorar la traza urbana que está resuelta entre vertientes de arroyos y ríos. Estas construcciones en suaves pendientes o en tajos abruptos han mejorado mucho los barrios, las anteriores administraciones municipales y los monumentos arquitectónicos y espacios urbanos por esa obligación, lo digo de esa manera. Todas las administraciones municipales tienen la obligación de cuidar, de respetar, de reconocer, porque estamos acatando un mandato nacional, sí, federal, sí, que es mundial. UNESCO nos ha dicho, tiene ciudades que son la herencia mundial. Vamos a ver enseguida los criterios. Y pues, para acabarla de mejorar, tenemos ese mapa. Ninguna otra ciudad tiene dos elementos tan básicos como la nuestra, la ciudad, su historia, su trayectoria y su mapa. Solo Guanajuato, fíjense nada más, qué maravilla. Vivimos en este tesoro patrimonial del mundo, pues hay que, más allá de decir, soy de aquí, vivo aquí, quiero entenderlo mejor y quiero proponer qué hay que hacer, qué se puede hacer para mejorar. Los criterios de UNESCO. Centros históricos fue un criterio muy puesto de 1980 por los arquitectos y no dejar de ver que la Universidad de Guanajuato tiene el primer programa de maestría de restauración de monumentos arquitectónicos. Todavía es la primera maestría del país y vinieron para ser sus profesores arquitectos de la UNAM que trajo el arquitecto Víctor Manuel Villegas, Juan Benito Artigas, que fue uno de ellos, y vinieron alumnos de la UNAM becados, egresados de arquitectura de licenciatura de la UNAM, vinieron a hacer aquí la maestría y han sido los que han abierto escuela de restauración de edificios en otras ciudades del país. Aquí comenzó todo también, gracias al doctor Manuel Villegas, que lo trajo el gobernador, que le llamaban el caballo blanco, que hizo el plan Guanajuato, eh, Torres Landa, sí, ¿verdad? Torres Landa. Trajo a Víctor Manuel Villegas y gracias a este señor tenemos una academia de restauradores que ya han evolucionado, ya no se han quedado únicamente en la ciudad de Guanajuato o en la de San Miguel de Allende, ya se han ido a otras del estado o de otros estados. Yo remarco aquí en rojo y en morado. Bueno, y les voy a pedir que ahora que tengan ustedes este material en sus correos electrónicos, porque se los voy a mandar a estos correos electrónicos donde ya les envié la lectura, revisen otra vez el documento, la presentación y lean qué es un centro histórico.
Entonces aquí nos dice que en la época virreinal se explotaron básicamente el oro y la plata con la consiguiente fundación de localidades como Zacatecas, Real de 14, San Luis Potosí, Tasco y Guerrero, Tlalpujahua en Michoacán, el oro en el Estado de México. Son poblaciones irregulares porque se adaptan a topografía montañosa, aunque surgieron en el siglo XVI, su auge monumental fue alcanzando los siglos posteriores. Bien, pues hagamos una pausa. Guanajuato también, por su topografía, todas las demás entonces, pues requirieron de una misma técnica urbanística y arquitectónica. Lo mismo que se aplicó aquí la ingeniería minera para hacer de los caminos, las calles, los callejones, las plazas, es lo que se aplicó allá, en esas otras poblaciones donde el oro, la plata, era necesario que allí vivieran y vivieran en mejores condiciones de vialidad, de comunicación. Así que si nosotros damos con el método de estudio de el urbanismo y la arquitectura de la ciudad de Guanajuato, lo compartiremos con Zacatecas, con Tasco, con Michoacán, con San Luis Potosí. ¿Por qué es el mismo modelo? ¿Por qué es el mismo modelo? Pues porque son el conocimiento técnico de la ingeniería minera es el mismo. Esta ciudad no se la inventaron, no surge espontáneamente, surge de una ciencia constructiva que hoy se llama ingeniería y que en esa época está sobrecubierta por la arquitectura. La arquitectura es como la superestructura, pero la traza urbanística y los materiales de construcción, el cálculo de materiales de construcción para los distintos lugares es la infraestructura, es la ingeniería. Y es lo que comenzaremos a ver mañana directamente. El otro recuadro, la última mitad del siglo XVIII será determinativa para la conformación de la ciudad. Con las bonanzas mineras se levantaron los principales templos de estilo barroco, estípite o churrigueresco, que son característicos de la localidad. Ya está hablando de Guanajuato. Y se empezaron los edificios neoclásicos, entre los que destacan la Alhóndiga de Granaditas, ahí da una fecha de 1789 a 1809, y la obra posterior de reconstrucción por derrumbe de la cúpula de la iglesia de la compañía. La misma línea, les comento, la ingeniería minera desarrolla, evoluciona del siglo XVI al siglo XVII y al llegar al siglo XVIII, pues tenemos el gran monumento del Templo de la Compañía. Son ingenieros mineros los que logran hacer todo ese gran plano de la iglesia, del patio jesuita y de las edificaciones a los lados en el siglo XVIII. Pero también son mérito de los ingenieros arquitectos. Hubo entonces aquí, solamente tenemos el nombre de uno de ellos, Ignacio Corominas, sacerdote jesuita, a quien se le reconoce que hizo toda esa tarea de planeación, de cálculo de materiales, de cómo remover peñas, de cómo meter pólvora para tronar, de dónde a dónde y cómo lograr embovedar un arroyo que bajaba de allá arriba de la calzada, atrás está Púquero, baja el arroyo, cómo lo embovedan para lograr levantar los contrafuertes que hoy son el sostén del templo de la compañía. Pero Corominas no se lo inventó, ya lo habían hecho en el siglo XVII. Así está hecho la parroquia. Ya lo veremos. Mañana queremos una vuelta por ahí. Tenemos pues ese gran tesoro, una ciudad elevada al rango de herencia mundial, un mapa que nos va a apoyar mucho, pero un futuro que nos promete si nos comprometemos a entenderlo, a observarlo, a analizarlo y a gestionarlo.
a gestionar ese patrimonio que ahora, decía Diego, repito, UNESCO ya nos ha ampliado. Sí, podemos dirigirnos a UNESCO y decir, oye, es que tú no te habías dado cuenta que aquí en Guanajuato también hay esto y esto y esto. Bueno, nosotros le podemos decir a las autoridades municipales, nosotros los ciudadanos, y las autoridades municipales tendrán que ver la pertinencia de que esto se eleve a un rango de declaratoria del patrimonio cultural intangible, pongamos, ¿no? O patrimonio natural, estos grandes recursos hídricos que tenemos y que luego serán mencionados. Aquí está la declaratoria de UNESCO de 1988. Ni se preocupen por entenderla, están muy lejos, pero además está en francés. Ya la tomo, ya la tendré con ustedes ahora que se las comparto. Son 5 criterios. Guanajuato contiene uno de los más bellos especies arquitectónicas barrocas del Nuevo Mundo, pero no solamente son barrocas, también hay plateresco. Y no solamente hay plateresco, hay otro estilo arquitectónico, el civil del siglo XVI y del siglo XVII, que no lo hemos destacado todavía y que hay que hacerlo. El criterio número 2, la influencia de Guanajuato para la construcción de otras villas mineras es tomada como un modelo a seguir. Ahí está. Se ve que ese valor sí lo tiene en su criterio 2. En su criterio 4. Guanajuato es un ejemplo también muy eminente de cómo se integra la arquitectura industrial, o sea, todo esto que llamamos las haciendas de beneficio, o los tíos de minas como el de Rayas, como el de Guadalupe, como el de la Garrapata, como otros. Eso está integrando una lección de historia de la ingeniería y de la arquitectura. Y el otro criterio, que aquí están numerados según los tienen, 1, 2, 4 y 6, pero son solamente para haberle dado la declaratoria. Guanajuato está directamente y materialmente asociada a la historia económica del mundo, particularmente del siglo XVIII. Claro, recordemos siglo XVIII como si no hubiera habido un siglo XVII o siglo XVI. Y ya les contaré luego un chisme que me llegó de China, bueno, de China, no de Cádiz. Un profesor está trabajando en China, ya les contaré para qué nos sirvió la plata de Guanajuato. Se me está. Y comenzamos a ver entonces en recuadros el mapa de Marmolejo. Pasaré un poco rápidamente mencionándoles una especie de cronología constructiva. Ahí están las fechas a la izquierda, que estoy tomando del primer volumen de las efemérides de don Lucio Marmolejo. Cuando se comenzaron a construir las instalaciones para el proceso de metalurgia en hornos y en patios en el mineral de Rayas, nos dice Marmolejo, entre 1540 a 1550. Solamente se podía obtener la buena plata fundiéndola noches y días enteros. Es Marmolejo hasta 3 meses el horno prendido para poder obtener la plata y se necesitaban instalaciones. Y luego, bueno, ahí ya leerán ustedes con detalle, porque irán encontrando entonces la información que les podrá convencer de hacer taller. Y si no, bueno, pues leerán para que se actualicen según nos compartió el padre Lucio Marmolejo desde su época en el siglo XVI. Algunas de las referencias o efemérides, como se les llama, que están aquí, las voy a manejar posteriormente. Pero bueno, ya comenzaron a ver el mapa, esa traza urbana que ha merecido adjetivos como plato roto, una traza de plato roto, se les cae, se
despedaza, que no tiene sentido, que no tiene orden, incluso se le ha dicho de otra manera, que es como un papel arrojado al piso por las alturas que deja. Bueno, quienes así opinaron es porque nunca entendieron que aquí hay una inteligencia urbanística. Sí, puede ser de plato roto, pero por las características topográficas que comentaremos más adelante. Ya para el siglo XVII, la configuración de la Plaza Mayor empieza en 1600. Mañana vamos a ver un poco de eso in situ, en el lugar. La adecuación de las casas reales, del cabildo, de la Real Tesorería y Hacienda. Eso es un tema también que destacar, porque resulta que la ciudad de Guanajuato es la única que su presidencia municipal es la más antigua y es la original. Sí, el edificio que intervinieron después, a fines del siglo XIX, el intendente Riaño, pero es el edificio. Ahí está, es el emplazamiento. Ahí quedó abajo, en los sótanos, las mazmorras, la Real Cárcel, los aljibes. Ya veremos un poco más de eso. Según Marmolejo, en el año de 1619 se nombra Villa de Santa Fe de Guanajuato. Que se le haya nombrado villa nos lleva a entender que hay un ayuntamiento. Sí, el ayuntamiento lo crean después de 1557 que llega Perafán de Rivera. Ya daremos un poco más de detalles. Después de 1557 se crea el ayuntamiento real de Santa Fe de Guanajuato. No sabemos si en ese mismo lugar. Lo que Marmolejo nos dice es que rentaron una casa, que es esa es la casa. No sabemos si ahí los alcaldes de Guanajuato sesionaban y organizaban y arreglaban los negocios, como sería recibir el quinto real de la producción de la plata que se estaba generando. Recibir, cuidar para enviar a la Ciudad de México rumbo a España, porque se tenía que entregar de impuesto y otros. Necesitaban un edificio. Dejémoslo como una conjetura, quizás ya era ese el edificio que rentaron los alcaldes y ya luego lo compró el ayuntamiento, que es el que aún seguimos teniendo ahí como eje de la demarcación de la Plaza Mayor. El otro gran eje va a ser la parroquia. En 1660, terraplén para levantar el templo parroquial con funciones administrativas, que ahora conocemos como la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato. Se comienza a construir en 1660 y ese es el estilo plateresco, ahí no hay barroco. Ese es nuestro plateresco, ya lo veremos. Y sí, bueno, siglo XVIII. Decía, UNESCO solamente vio siglo XVIII. Vamos a decir, tenemos más. La configuración de la Plaza Mayor se construye en las fincas del Marqués de San Clemente, las de Obregón y Alcocer y las de Juan Vicente Alba. Y aquí hay más referencias del siglo XVIII que iremos viendo sobre la marcha. Vamos a partir de lo que hoy vemos. Cuando digo analizar, observar, pero vamos a dejar de ver solamente, vamos a observar y vamos a ir entendiendo estos elementos arquitectónicos del barroco, del plateresco y de las instalaciones hidráulicas de la ciudad y de los equipamientos urbanos, los caminos. Mañana vamos a recorrer un tramo del Camino Real Santa Fe a Rayas. Pero bueno, perdonen que lo diga de esta manera, pero ¿cómo no es una chulada nuestra ciudad? Así de verla de esta manera. Se merece a los ciudadanos que aquí estamos, que la podemos querer mejor,
estudiándola mejor y compartiéndola con otras personas que ya vendrán, ya la conocerán o ya realizarán. Pero también vamos a usar uso de ese recurso de la fotografía antigua, como la que se encuentra en blanco y negro. Se comparan con la de colores, la mancha urbana. La mancha urbana, que es lo que llamamos a todo ese conglomerado de edificaciones que tenemos, eh, la fotografía de blanco y negro es de la mitad del siglo XX y la de la vez mía es reciente, así que pues casi 100 años han pasado y tenemos una gran mancha urbana, pero los caminos ahí siguen. Los caminos ahí están convertidos en callejones, en calles, ya lo veremos. Y ahora sí entro a la segunda materia importante del curso, el plano topográfico de la ciudad de Guanajuato, formado por Lucio Marmolejo. Eh, es el primer documento gráfico descriptivo de la espacialidad urbano-arquitectónica en escala de sistema métrico decimal. Los anteriores, el de Ledesma y el otro. Bueno, ese me parece que sí ya tiene también los dos sistemas, el de leguas y varas y el de metro decimal. Pero este solo es un croquis y el que está atrás mío también solo es un croquis. Para poder tener una imagen, diríamos ahora, a toma aérea, solo el de Marmolejo. Él es el que nos estrena, ese mapa es el que nos estrena ver y entender una espacialidad en un paisaje natural, esos montes, esos cerros y los cuerpos de agua, los naturales que había entonces y que ahí están en ese mapa. Eh, la coordinación del Archivo General de la Universidad de Guanajuato nos informa en su sitio Facebook. La Universidad de Guanajuato recupera y restaura el plano topográfico de Guanajuato de 1866 de don Lucio Marmolejo, en un esfuerzo por preservar el valioso legado histórico de la ciudad. Se llevó a cabo la recuperación y restauración del plano topográfico de Guanajuato, elaborado por don Marmolejo. Los trabajos estuvieron a cargo del personal del área de conservación y preservación de la Coordinación del Archivo General de la Universidad de Guanajuato. Dicho plano es un documento excepcional que no solo representa una fuente invaluable de información, sino que también revela la formación del presbítero como cartógrafo y las técnicas topográficas utilizadas en la época. Mucha atención sobre ese punto. Previo a los trabajos de restauración, los especialistas en la materia realizaron análisis exhaustivo del documento que permitieron determinar la naturaleza de los materiales utilizados en el plano, definir las técnicas específicas de intervención, diseñar un proceso de lavar por capilaridad, eliminando agentes de deterioro y permitiendo su consulta. Ya está ahí, la consulta. Manipulación, eso sí no lo hagan, y exhibición sin comprometer su integridad. Para asegurar la preservación material del valioso documento histórico, se llevó a cabo una intervención cuidadosa. La restauración se centró en restituir los valores históricos de identidad y conocimiento aplicados durante su creación. La recuperación y restauración del plano topográfico de Guanajuato representa un hito importante en la preservación del patrimonio histórico de la ciudad, considerado el más completo de su tipo durante el siglo XIX. Y a través de este proyecto se promueve el conocimiento y aprecio por la historia local, que es en lo que más estoy. Como universitario, como profesor del Departamento de Historia, es en lo que más me gusta interactuar con la población. Andrés Basurto y su asistente en ese momento preparaba su tesis de licenciatura en Historia.
Le tuvieron que hacer una cobertura para darle unidad por lo fragmentado que estaba, lo agrietado que estaba. Los primeros requerían recuperar la unidad y ya luego lo plasmaron sobre el papel japonés, que ahí se ve, para, para trasladarlo íntegro y poderlo intervenir. Eh, Como ahí se ve, tardaron, no sé si más de año y medio haciéndolo, porque fue muy minucioso y el logro ha sido que una vez concluido, mandaron el expediente a UNESCO solicitando su consideración si podía ser elevada a la categoría de memoria del mundo, y lo obtuvieron. Y ahora lo que sigue es que este documento será digitalizado para compartirlo a través de la Universidad de Guanajuato y que otros estudiosos en otras partes del mundo lo aprovechen. Bueno, pues seamos pioneros. Antes de que salga, aprovechémoslo nosotros. Ahí está la excelente copia que nos han hecho aquí en la Dirección Municipal de Cultura para que luego venga, lo observen con fotografía. Pero bien, no dejo de comentarlo, es importante. De veras es de Lucio Marmolejo. Realizado en escala del sistema métrico decimal 1866. Nos ubica en la presencia de los ingenieros militares franco-prusianos 1862 a 1865. ¿Acaso ellos hayan iniciado los estudios para delinear los trazos? Al apreciar la precisión y gran cantidad de elementos de dibujo técnico, a mí así parece haber sido. Sin embargo, hay publicaciones que lo atribuyen completamente a Lucio Marmolejo y se las respeto su punto de vista. Yo busco algo más. Como una publicación de Ricardo Almanza Carrillo, arquitecto, un libro que coordiné sobre Humboldt, y él trabajó este mapa geológico del año de 1803, 4 y 5, que nos dejó Humboldt. Bueno, no lo dejó, lo hizo en París. Se llevó los apuntes, que reunió con profesores del colegio de la Purísima con alumnos de ingeniería de minas. Hicieron el recorrido para dejarnos esta carta geológica de Guanajuato, muy poco conocida, eh, pero observen la manera como está realizado, las eminencias serranas, los cerros, las alturas, las mesetas, los cuerpos de agua, y son los mismos que van a ver en el mapa de Marmolejo. Ya había una técnica, ya había una técnica para dibujar que no se utilizaba en Nueva España, y este va a ser el primero, hay que destacarlo, el primero hecho en la ciudad de Guanajuato, en ese momento ya del estado de Guanajuato, con esa técnica de ortognosia que trajo Humboldt y que dio una cátedra en el Colegio de la Purísima sobre esa manera de hacer mapas. Él viene en 1803, pasa tiempo breve en las minas de Guanajuato, con profesores y pasantes de ingeniería de minas del Colegio de la Purísima, realizan esa carta geológica. Ese es el libro que publica la Universidad de Guanajuato, y este es el libro que yo coordino para La Rana, el Bicentenario de Humboldt en Guanajuato, donde Ricardo Almanza, en todo un capítulo, nos explica cómo está hecha esta carta geológica de los alrededores de Guanajuato. Y pues quizás el libro todavía lo puedan conseguir en alguna biblioteca pública, que es a donde va a dar toda la obra de ediciones del gobierno del estado, porque ya está agotado físicamente. Quizás lo puedan ir a consultar a una de las bibliotecas de la Universidad de Guanajuato. Vale la pena si se quieren meter al taller con esta temática, vale la pena que lo busquen. Y aquí hago la contrastación. Una parte del de Lucio Marmolejo
con una parte de fútbol, y pues es la misma técnica de la chorada, o sea, de estas líneas cortas para ir marcando los volúmenes serranos de laderas, los arroyos están puestos de la misma manera. Vamos a entrar un poquito más en detalle con este otro mapa de Marmolejo. Como lo que Marmolejo nos da es la ciudad, destacan los edificios más notables por su volumen, por su volumetría, y los religiosos, claro está, con una cruz, como ahí se ve. Pero ¿quién fue Lucio Barboleo? Lo conocemos más, o hemos escuchado de él, por ser el autor de las efemérides guanajuatenses o datos para formar la historia de la ciudad de Guanajuato. Hay varias ediciones. Él nace en 1834, muere en 1885, estudia leyes en el Colegio del Estado antes de integrarse al sacerdocio, estudia derecho, fue secretario del ayuntamiento, reunió información, noticias, trasladó documentos para la historia de la ciudad de Guanajuato que publicaba en plaquettes, o sea, como en cuentos, como en revistas, por suscripción. Solo la gente que se suscribía le entregaba el plaquet. Así surgen las efemérides. Eh, a su muerte, su Ramón Valle, también religioso, compañero suyo, reúne todo y lo publica en 4 volúmenes, que es como las hemos conocido. Bueno, esta fotografía de un cuadro de él que hubo en el Palacio, hoy Palacio de los Poderes, Museo Palacio de los Poderes, cuando era otro su uso, no leo a color, que me parece ahora se encuentra en poder del doctor de León, Mariano González. Sí. Me parece que él lo conserva, se asume descendiente o pariente de esta familia, pero bueno, hasta aquí tenemos una fotografía donde lo muestra, pues, hombre Valls, un hombre de su época y de su edad, nada de sacerdote o un religioso. Él estudió leyes en el Colegio del Estado y afortunadamente en la Gótica de Granaditas nos conservan en su archivo en la biblioteca del Padre Marmolejo. Y ahí he podido ver en libros encuadernados por él mismo poemas, poesías pues, muy profanas al vino, a los amigos, a las novias, a las mujeres, al amor, esto antes de ser el sacerdote. Por ahí se le adjudica que fue muy liberal, incluso cuando se jura la Constitución de 1857, gran parte de la población no la quiso jurar, pero él sí. Y bueno, pues el resto de su vida sí lo terminó como sacerdote, que lo cambió historia para convertir en novela. A lo mejor valía la pena que alguien hiciera una novela de esa transformación. Y ya tomó datos de sus efemérides, pero imaginando, de niño, cuando fue estudiante del Colegio del Estado, por 1840, de niño, él transitaba por la ciudad en ruinas en 1840 en aquellas partes próximas al río, recorría la ciudad para elaborar esquemas del mapa. Vale, puede ser que sí, que el mapa sí sea suyo, porque haya hecho ese ejercicio desde niño de dibujar mapas y mapas y mapas. Puede ser que sí, a la manera de este creo que sí. Puede ser que a la larga plasmó después de haber sido secretario del ayuntamiento y de haber ordenado los cuarteles y las manzanas para que se cobrara el impuesto predial eficientemente, haya entendido, si no tenemos un mapa, así estamos, así seguiremos ignorando mucho. Puede ser, claro, ¿no? En el recuadro estoy poniendo cuando nos da la noticia de que en 1780
calles, puentes, casas, todas fenecieron. Las calles todas fenecieron. Las calles todas caídas, las casas por los suelos, los puentes lo mismo, por una inundación terrible que destruyó. Dice, los cuales miramos hoy de nuevo. ¿Qué pasó en 1780? Bueno, propuesta de Roswell Ledesma de 1750, 30 años después, la aplicó el ayuntamiento, levantar el piso de la ciudad, por donde ahora andamos. Y es lo que dice Marmolejo. Las alturas de elevación de las bóvedas variaron. Se elevó el pavimento cosa de 6 y 8 varas, entre 5 y 6 metros aproximadamente, que sería la altura de la calle subterránea. Esa es la altura, eso es lo que enterraron, que a ambos lados de la calle subterránea está enterrado. Y eso es lo que habría conocido entonces la obra que estuvieron haciendo a partir de 1780. Por ejemplo, cerca de su casa, donde vamos a tener el tercer recorrido a partir de su casa, el puente de Lino. Esa obra todavía estaba realizándose cuando él ya vivía ahí, en ese lugar. Hoy la famosa esquina del Can Panero, porque ahí vive un perro pastor alemán, pero así dice la placa, calle del Can Panero. No sé si nos han fijado, la veremos en el tercer recorrido. Todas las fincas, casas y oficinas que se hallaren a la orilla del citado río y las que estuvieren amenazando ruina, las manden derribar y echar abajo y apercibir a sus dueños que si quisiesen reedificarlas de nuevo, lo hayan de hacer precisamente de cal y canto y bien fortalecidas, pues ejecutándolo de otras materias serán demolidas dichas fábricas y se procederá contra ellos por su inobediencia. Este es un mandato del Ayuntamiento de Guanajuato del año de 1780. Es un decreto y se hizo. No inmediatamente, tomó tiempo, pero se hizo. Y ya aquí es lo que les comentaba cuando nos dice Marmolejo que la división más antigua de la ciudad es de 1843, se aprobó por el ayuntamiento, luego se modifica en 1879, que se forma la división actual, 1879. Luego entonces ya existía ese mapa. Si se corresponde en el mapa con esta relación de cuarteles, manzanas y fincas, tuvo finalidad de ser catastral en el plano de 1866. Lo que nos dicen el mismo Ricardo Carrillo, perdón, Ricardo Almanza Carrillo, el arquitecto, no he leído la tesis de Yasmín, de la licenciada en Historia, no la he podido leer, pero lo que nos dicen es que sí, efectivamente él hace el mapa, pero no nos dice por qué ni para qué. Ni para qué se tomó tanto trabajo. 10 años dicen que tardó haciéndolo. O sea que entonces lo comenzó en 1856. Todavía no entraba al seminario. Debió de haber tenido un equipo de apoyo que quizás conoció en el colegio cuando estudió Derecho, ingenieros mineros, claro está, geólogos, dibujantes, topógrafos. Y a lo mejor con ellos es como logran hacer toda esta gran obra. Sí, porque Humboldt deja la técnica, y no solo la deja, sino que manda de Europa. El Ayuntamiento de Guanajuato le da dinero para que mande de Europa los libros más modernos de la ortodoxia, geoortodoxia, y llegan, sí los manda. Aún se encuentran en la biblioteca Armando Álvarez Carrillo, esos libros que manda Alexander Humboldt. Y entonces sí, vamos a ver los cuarteles, que son los sectores divididos en manzanas. Un cuartel número 3, su manzana número 8, son 44 fincas en esa manzana.
que comienza en la esquina de la Plaza del Baratillo y el Callejón de la Cabecita. Ahí empieza la manzana número 8 del cuartel número 3. Sube Callejón de la Cabecita, sube Callejón del Ave María, sigue por el Callejón del Buen Viaje, baja a la Cañada de Robles por el Callejón de la Guacamaya, decimos hoy, aunque aquí no se dice, baja a la Cañada de Robles, sigue por la Cañada de Robles, que hoy le decimos la bajada de la Alameda o de la Prepa, y sale a la Plaza del Baratillo. Esa es una manzana que tenía 44 fincas, y dice, incluyendo los callejones sin salida que se encuentran en esta manzana. Cuando recorremos la Cañada de Robles, que así se llama la calle, hay 2 o 3 subidas a la derecha que son callejones sin salida. 44 fincas. ¿Para qué es este dato? Sino para una estadística de qué catastral. Tenemos ahí 44 fincas. ¿Quiénes pagan impuestos? ¿A quién le pertenecen? ¿Quiénes están regularizados en su mapa, en su croquis, en sus escrituras? Y ahora también un poco rápidamente paso las siguientes láminas donde ubica en su mapa con números que ahí pongo las haciendas de beneficio o destinadas a varios usos. Dice, hay 45 haciendas de beneficio contando zangados. Llamo su atención de que hoy son nombres de sitios y de lugares. Por ejemplo, ¿dónde está la hacienda de Mata? Sabemos de una presa de Mata, pero no de una hacienda. Pastita era hacienda, bueno, sabemos de Pastita, pero no de la hacienda. Bueno, está la otra, San Francisco de Pastita. San Jerónimo es un parque deportivo, en 1866 era hacienda. San Agustín ya no existe, pero el lugar está ahí, el DIF municipal, donde juegan básquet y se reúnen mis compañeros con los que luego iré yo, los viejitos. San Antonio de Puerta Grande, ¿dónde está Puerta Grande? Adelante, delante de San Agustín. El Chan, ¿dónde está el Chan? Hacienda de beneficio del Chan. Bajada de Belanzarán, el Callejón del Chan, sube hasta el Cerro del Meco. Es importante también. Sangarro de Vallejo. Bueno, pues Sangarro, que no lo sabían, es la expresión castiza del mínimo lugar donde trabajar. Sea hojalatero, sea carpintero, sea talabartero, sea lo que haga, en un rincón, en un pedacito, tal cual como hoy en día le decimos al changarro. Y ahí viene el Sangarro. Bueno, pero sí tenemos el Sangarro por allá, una comunidad, el Sangarro por acá, por Pastita, el Callejón del Sangarro. Quedaron los nombres porque ahí había el mínimo taller para trabajar. Entendemos la plata. Patrocinio, el segundo recorrido, hablaremos más de la hacienda del patrocinio. Y siguen Dolores de Granaditas, Flores, Pardo, Salgado, Escalera, San Javier, San Joaquín, San Luisito, Durán, Cruz Blanca, San Pedro de Rocha, Sacramento, Pando, La Purísima, Santa Ana, San Nicolás. Y todas están ahí en el mapa, ubicadas con ese número, ya que pasen a verlo. Si gustan, ahí abajo está en la cartela de donde tomo yo esta información, los números y el nombre. Pero aquí se los adelanto. Hay al menos otro mapa que conozca, que se sepa y que se diga. eh, Dicen que hizo varios. Vuelvo a la misma incredulidad. Si con uno se llevó 10 años, entonces, bueno, al menos hay otro en la Alhóndiga de Granaditas. Con él trabajé afortunadamente hace algunos años, que me invitó la anterior directora, y con él hicimos recorridos, justamente un diplomado de haciendas mineras, y, y pudimos, pues sí, poner en valor la información que nos da.
el mapa de Lucio Marmolejo. Entonces, este es el más grande. El que está en la Universidad de Guanajuato es el más grande. El que está en la Alhóndiga no es tan grande. Pero este que tiene aquí la Dirección Municipal de Cultura es el más grande. Por las técnicas digitales lo pudieron hacer crecer y se puede apreciar mejor. Vean pues entonces lo que llamamos las topoformas, estas partes planas indicativas de las alturas. La mayor altura de los cerros, que va a ser Sirena, que luego va a ser el Meco, que luego van a ser Calderones, que luego va a ser la Bufa. Vean la configuración en líneas cortas, pero un poco curvas, de las vertientes, de los pliegues, de los cerros, de las alturas serranas, y van a ver también lo que es abrupto, lo que es suave, y se van a encontrar con los arroyos, como ahí estarán indicados. Nosotros mañana vamos a trabajar en la mente con un arroyo que ya no se ve, ya no se puede valorar su proceso de desarrollo urbanístico arquitectónico en ese sector que vamos a caminar, que es el Camino Real Santa Fe a rayas, un poco. No lo vamos a avanzar todo porque hay que ver los callejones y las iglesias que afortunadamente casi todas ahí están, aunque algunas ya no como tales. Nuestro primer itinerario cultural, entonces, y uso el concepto de UNESCO. Podemos proponer itinerarios culturales. Y en nuestro primer itinerario cultural que mañana recorreremos, para identificar elementos históricos, urbanístico y arquitectónico, usos rituales, es trabajo de campo, es observación, no tan solo ir a ver. Hay que hacer análisis, no tan solo apreciar, hay que imaginar. Hay que informarse para establecer contextos. Vamos a recorrer el cuartel número 1, que tiene 4 manzanas. La cuarta es a la que le vamos a dedicar más tiempo, 92 fincas. Comienza en la esquina formada por el Callejón de los Dolores y la subida de los hospitales. Hoy la subida de la escalinata de la universidad y la calzada de Guadalupe. En 1866 ahí se llamaba el Callejón de Dolores y la subida de los hospitales. Vamos a subir al Callejón del Santo Niño sobre la acera izquierda hasta llegar a la calle de Pocitos. Vamos a dar una vuelta para bajar a Pocitos, que Marmolejo nos dice es la primera calle del Real de Minas de Santa Fe, la de Pocitos. Así que ahí debe de estar la evidencia arquitectónica del siglo XVI, en esa primera calle, desde donde se continúa sobre la misma acera hasta llegar al Callejón de los Dolores, donde comenzó la manzana. La otra información la pongo nada más para que la tengan, ahora que reciban el PDF que les enviaré, pero voy a tomar, ya que nos están dando la ubicación de Pocitos con el Callejón de los Dolores, voy a tomar la bajada a la Plaza de la Paz o Plaza Mayor, porque se tratará de la demarcación de la Plaza Mayor del Real de Santa Fe de Guanajuato. Que por aquí les recomiendo, ahora que tengan el documento, comiencen a jugar con los recursos de su procesador y vayan haciendo crecer la imagen y recorten y peguen en un PowerPoint o en un Word para que vayan haciendo su documento de trabajo. Aquí está pues la manzana 4 que vamos a recorrer mañana, ya les dije por qué lugares, pero vamos a bajar por la manzana 7, que se compone de 20 fincas, Templo de la Compañía, Calle del Sol, Callejón de la Santísima Trinidad, la Calle del Jardín, la Calzada de Guadalupe, la Calle del Arco del Colegio, la Bajada de los Hospitales, la Calle del Cedero. Me corrijo a mí mismo, no, esto no lo vamos a recorrer, pero ya que comencé a mencionarlo, sí lo vamos a mencionar mañana durante el recorrido. ¿Cuál es qué?
¿Qué es cuál? Querías preguntar qué es, ¿no? ¿Qué es la calle del Jardín? ¿Cuál es el Callejón de la Santísima Trinidad? Todavía se llama Callejón de la Trinidad. Y la calle del Jardín es la que nos llevaba a las huertas cuando tú eras chiquillo, por ahí ibas a jugar básquet. Ese era un jardín, todo eso, la calle del Jardín, en 1866 todavía. Vamos a ubicarnos entonces con el mapa. Aquí nos dice que la manzana 8 es de 16 fincas, es el callejón del Cerro del Cuarto y está a las espaldas de la cocina del colegio. Ah, esta cruz es actualmente el Templo de los Hospitales. Esta esquina, en 1866, es Dolores y subida de los hospitales. Vamos a subir por aquí. Aquí empieza nuestro camino real, que en el mapa le van a llamar Primera Callejón de Quebraditas. Eh, y luego, bueno, lo veremos acá. Lo que pasa es que el mapa no ubica los hospitales originarios que hubo en el Real de Santa Fe, ni el de Otomíes, ni el de Mexicanos. Solo el de Tarascos, como purépechas, aquí estuvieron. Sin embargo, el primero, el de Otomíes, en el tiempo. El segundo, el de Mexicanos. El tercero, en el tiempo, en ser construido, es el de Tarascos y es el único en pie y en funciones. Eh, entonces vamos a subir por este callejón, agarramos el camino real y luego, acá hay, pues, esto es el relieve de 1866, ya está totalmente transformado. No vamos a poder ver este arroyo que baja o río que baja con una quebradita, que ya para 1866 había sido embovedado porque sigue bajando hasta conectarse con el río. Este es el río Cielo Abierto en 1866. Lo embovedaron y aquí está la calle de Pocitos. Pero nosotros vamos a bajar por el callejón de Moyas al Museo de Rivera. O bien, nos podemos seguir para ver las transversales y bajar por el callejón del Santo Niño para llegar a Pocitos. Quizás sea mejor bajar por Moyas y luego Pocitos hasta Zapateros o hoy Estudiantes y llegar a la Plaza de la Paz, empezar por analizar la parroquia y seguir a los arcos, la presidencia municipal, y ya luego ver algo desde arriba de cómo se conforma esto. Fíjese, observe con detenimiento. Este es un triángulo, nada de que un plato roto. No, eso está planificado. Si le quitamos lo que tiene actualmente al centro, que cuando hace Marmolejo el plano no tiene nada, podemos ver eso, el triángulo. ¿Y cuál es el principio de la proyección urbanística barroca? Los triángulos, precisamente. Porque los triángulos captan el sistema viario lo que viene de uno y otro lugar para canalizarlo hacia donde se debe de dirigir. Y en este caso es la calle Real. Creo que comenzó en el siglo XVII. Vuelvo a Marmolejo, lo que les decía, yo le marco con las herramientas que tenemos ahí a la mano en el sistema, lo que mañana vamos a recorrer, la cruz de los Tarascos, por aquí subiremos, no vamos a poder ver esa quebradita, el callejón que subiremos, que es el camino real, sigue, aquí va, es el camino real, sigue subiendo, y es el camino real porque es el camino por donde deben de cobrar el peaje a la gente dedicada al comercio. Tienen que pagar un peaje, por aquí vas a subir que, pues yo llevo trigo, allá a Valenciana, Santana, Rayas, tienes que pagar el impuesto. Yo llevo maíz, yo llevo calabaza, yo llevo frijol, tantas cargas,
tienes que pagar siglo XVI, siglo XVII. No se han hecho alhóndigas. Entonces tienen que pagar en las garitas. Y aquí nos falta por encontrar las garitas en este camino real que es Santa Ana, Santa Fe. Y volveremos al mapa, será recurrente que volvamos para verificar aquello en lo que estemos pensando. Y ahora las fotografías, afortunadamente desde el siglo XIX, justo desde que llegan aquí los franceses en 1862, hacen fotografías. Por ahí están ya apareciendo afortunadamente en las redes. Y aquí tenemos excelentes compiladores. Actualmente está Emilio Romero, pero haciendo lo mismo, ha habido otros que reúnen y rescatan imágenes que nos dejaron gente como Mustafa, como Ballesteros y otros fotógrafos, y nos están llegando lo que hicieron los viajeros franceses. Ya veremos entonces, por ejemplo, esta, que es de norteamericanos, este es el camino que vamos a subir hasta topar con esta pared. Pero la imagen es del siglo XIX, ah, caray. Es que aquí está el enorme volumen de la Universidad de Guanajuato ahora, que se levantó sobre el siglo XVI, el siglo XVII y el siglo XVIII. La escalinata destruyeron las viviendas de ese callejón de Dolores que vamos a ver en imágenes fotográficas únicamente. Apóyense en las fotografías que puedan pescar de reales. Es exactamente lo que destruyeron para levantar la escalinata que están celebrando 71 años de haberla levantado. Y ahí hay un nicho con una imagen que es Nuestra Señora de Guadalupe, pero pues la fotografía es del siglo XX y nos dice Marmolejo en algún lugar que tenían una imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Ese otro nicho, hornacina barroca del siglo XVIII, es la casa del Marqués de Rayas. Pues una de las dos tendría que ser la que pensáramos dónde estuvo Nuestra Señora de los Dolores, aquí en el siglo XX, principios del siglo XX, y supongo yo finales del siglo XIX. La devoción es a Nuestra Señora de Guadalupe, porque ahí empieza la calzada de Nuestra Señora de Guadalupe. Pero antes de que fuera en el siglo XVIII, la devoción a Nuestra Señora de los Dolores es jesuita. Ella lo establece. Nuestra Señora de los Dolores es la veneración que tienen los jesuitas. En fin, detalles de estos nos van a ayudar mucho a analizar. Esta es la iglesia de los hospitales actualmente. Podemos pasar a ver algo sin tanto detenernos, solo para distinguir sus elementos arquitectónicos del siglo XIX y XX y los del interior, que son del siglo XVI, el artesonado. Difícilmente otra iglesia en Guanajuato habría conservado ese tipo de artesonado, pero porque no tenemos otra del siglo XVI. Es la única. Está revestida del siglo XIX y por eso quizás haya gente que diga, pues adentro debe ser igual. Hay que entrarlo, hay que entrarlo. El callejón se llamaba el Calvario Viejo, según Marmolejo. A la izquierda, la hornacina que mencionábamos, la casa del Marqués de Rayas, y a la derecha las viviendas que ya no existen, y al fondo lo que fue parte del colegio del Estado, el Hospital de los Mexicanos, el terreno del Hospital de los Mexicanos, ¿no? Hasta ahí llegaba. Pues quizás también no perder de vista que hay placas que nos dicen varias cosas en una sola inscripción. Yo aquí pongo el recuadro que en ese sitio, el museo dedicado a Alfredo Dujés, hoy claustro académico Galardón Arismendi y Cuauhtémoc Ojeda, ahí estuvo la capilla de los indios otomíes, fundada en 1555, la primera que hubo en la hoy metrópoli guanajuatense, y conserva sus primitivos detalles arquitectónicos en el interior entonces
que habrá que ver, quizás mañana no, es del siglo XVI. Ese recinto, ese transitar de un mundo a otro, contar los pasos, sentirse e imaginarse a los indios otomíes ahí llorando, sufriendo por la esclavitud a la que los sometían, etcétera, etcétera. Llorando el otomí, sufriendo el otomí, estamos en otomí, o en la de los mexicanos. Que tampoco tenemos bastante instalación actualmente en el Salón del Consejo General de la Universidad de Guanajuato. Esa es la espacialidad de la capilla de los mexicanos, que cuando Riaño organiza en la ciudad en cuarteles, en barrios, en manzanas, otorga autorización a los felipenses de que se adquieran el antiguo Hospital de Mexicanos para integrarlo al Colegio de la Purísima, como lo hacen. Y el testimonio fiel que mañana veremos es la puerta en todo el orden neoclásico, el estilo arquitectónico que Riaño impulsó, no solo con la lóndiga, sino con otras partes, las columnas de ese patio de estudios de la Universidad de Guanajuato, que es la manera como él impulsa el apoyo al Colegio de los Felipenses, todo el neoclásico que él impulsó, lo vamos a poder ver al menos hoy en esa portada, que ahora ya no se ve más que la portada porque levantaron el paramento para la gran torre Paraninfo, le llaman, de la Universidad de Guanajuato. Pero tampoco vamos a ver esto. Está bajado de redes. ¿Qué creen que sea? Es la primera subida de los hospitales, o Calvario Viejo. Los franciscanos llegan por ahí de 1610. Y mientras construyen en lo que ahora es el Museo Negrino y lo que está bajo del Teatro Juárez, mientras construyen, pues llegan a las capillas de los indios y ahí ofician la misa, ahí casan, ahí bautizan, ahí confiesan, pero tenían que hacerlo en la lengua otomí porque era la norma, no había de otra, en la lengua mexicana o en la lengua purépecha. Entonces se tienen que dividir en los tres lugares para bautizar en la lengua. Y luego establecen el Via Crucis en ese lugar. Vamos a subir un poco por ese camino, que va a ser el camino real, que va a unir Santa Ana con Santa Fe. Pero bueno, para que se enojen, espero y no, pero tiraron todo lo de la izquierda en el siglo XX para levantar el cine Guanajuato. Así que aquí sí no tenemos evidencia arquitectónica, solo urbanística. Pues porque respetar, al final de cuentas, la esquina para subir a la segunda de hospitales, ahí está, la vamos a ver mañana, pero no ya los materiales arquitectónicos, que es presumible, sí están, es presumible que tiraron, quienes entramos a ese cine y lo recordamos, está elevado, tiraron, rellenaron, pero le sirvieron de contenedores esos muros que estamos viendo y que vamos a ver mañana. Entonces está rellenado, está aplanado. ¿Y con qué rellenar y con qué aplanar? Pues con esa materia que tiraron los muros, con eso aplanaron. Arqueología urbana se le llama, y en un futuro puede ser el método para recuperar el conocimiento de las ciudades antiguas, ¿no? Como se está haciendo en España, en Córdoba, en Toledo, en Granada. Eso están haciendo para recuperar sus ciudades desde los romanos. ¿Por qué no? Hay que aspirar a más. También aquí lo haremos. Ese será nuestro primer itinerario cultural para identificar elementos históricos, urbanísticos, arquitectónicos, usos rituales de Calvario Viejo. Eh, no tan solo ver, hay que analizar, no tan solo apreciar, hay que ver el perfil arquitectónico de las construcciones. ¿Más información?
En 1557 llega la imagen de Nuestra Señora de Guanajuato, entonces no todavía con su nombre. La imagen la trajo el primer alcalde para las minas de Guanajuato, nombrado, enviado por el rey Felipe II, don Perafán de Rivera. Esta es una tradición no confirmada, pero es más que viable porque en, en el derecho real, todas las minas le pertenecen a la corona, todas las minas de allá, de la península, y por consiguiente las de acá, del Perú, del Potosí, del Cusco, hasta acá, Zacatecas, Tasco, Guanajuato, le pertenecen al rey todas las minas. Por eso se llaman real de minas. No pueden ser de ninguna otra autoridad. Los particulares que las trabajan, las registran y obtienen la autorización de trabajarlas a cambio de entregar un 5% de lo que ganan, pero no son de ellos. O sea, no es la mina del conde de la Valenciana, no es la mina del marqués de San Clemente, no es la mina del marqués del Apartado, no. Ellos son accionistas que invirtieron muchísimo, muy bien sus ganancias. El RUL, diríamos, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión que puede ir al taller. Cuando llega entonces la imagen, llega primero al Hospital de los Sodomíes y pues después pasa al de los mexicanos. Pero ya luego, como el obispado de Michoacán se establece en Tzintzuntzan primero, 1533, y en Pátzcuaro luego, y en 1580 se establece en Valladolid, hoy Morelia, abren aquí un hospital de Tarazos, que no lo había, y ahí hacen parroquia. Entonces Nuestra Señora tiene que pasar a la iglesia principal, que es la parroquia. Y a partir de ahí se comienza a llevar una documentación que está justamente en aquel archivo de allá de Valladolid, de Morelia, de donde fui a darme cuenta, a obtener copia de las ordenanzas de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario, que empiezan en más o menos 1580 y llegan a 1618. Ya estando la imagen, habiendo pasado de los mexicanos a los purépechas. Pero viene el obispo de Michoacán, hay que pensar en todas las ganancias que también le daban por diezmos, ¿no? Entonces viene el obispo de Michoacán y los regaña y les dice, no, ustedes deben de tener una iglesia parroquial digna del culto religioso. Y desde 1660 se empieza a construir la parroquia, que así llamamos, y lo que estamos viendo en esa orientación un poco noreste, el ángulo superior derecho noreste, y hacia abajo el oeste, que es por la salida del sol, la mejor observación de cuándo llega primero el sol en todas las estaciones del año, lo observan para planificar el eje de la nave mayor, la única, la principal, y que el sol siempre entre a raudales cuando sale, que es cuando está celebrando el sacerdote la consagración ritual. Es planificación. Arturo Parra Moreno ha hecho su tesis de doctorado sobre este tema, planificación mística. Entonces, bueno, entonces esto no es nada más levantar ese muro y ahí lo vamos a echar con bóvedas para tener la iglesia parroquial, no, está planificada, está bien diseñada, pero también para ello tuvieron que hacer todo ese terraplén, todo lo que caminamos cuando vamos a la nave desde el pequeño atrio hasta el fondo. Dense cuenta, váyanse al truco, ¿cuántos metros hay de altura? Y se empareja en la Plaza de la Paz. Es un terraplén que tiene catacumbas. Ya, todo está diseñado, todo está planificado. No está ahí nomás levantado. No. Tiene catacumbas.
y todavía llegamos a ver para unos 10 años en la sacristía 2 o 3 pinturas murales de religiosos en purgatorio y también cartelas. Afortunadamente hemos tomado fotografías. Una geóloga muy, muy valiosa por su apreciación que tiene a Guanajuato. Ella desde aquí también ha hecho un trabajo sobre esas pinturas. Y futuro que hay abajo de la calle de El Truco. Criptas que hay abajo de el estacionamiento del párroco actual, el rector de la parroquia. Criptas. ¿Dónde enterraban a la gente antes de los panteones civiles? Pues en las iglesias. Claro que los pobrecitos, pues por ahí en el Camposanto, y los pudientes en criptas. Aún abajo del camarín de la Virgen están las criptas del Marqués de San Clemente, porque él la pagó, que ahí la levantara. Esto es, pues, el tesoro que tenemos como ciudad. Una historia, una historia por insistir en repetirla para buscarle más explicaciones. Cuando se logra la independencia, 1822, el cuerpo integrado como diputados, presidentes del Congreso del Estado, decide que se haga un monumento a la independencia, una pirámide le llaman, quitando oprobioso cadalso que ahí había. Sí, donde Calleja justició a aquellos que dio por hecho que habían participado en la masacre de la Dóndiga en noviembre de 1810, pero donde Coromina acompañaba 1700, no sé, 30, no, 40, 50. Coromina acompañaba a los condenados al cadalso y los sacaba de las mazmorras hoy bajo los arcos para conducirlos rezando hasta ahí donde los iban a justiciar. Ese era el punto central de toda plaza mayor europea, la picota, el lugar donde te van a justiciar para que la gente te vea. Y ahí estaba. Solo nos faltan elementos documentales para decir siglo XVII, que todavía en 1822 dijeran oprobioso lugar. ¿Qué hacen? Levantan este pequeño parque elevado, hacen ese pequeño jardín que no nos deja ver los árboles, no nos deja ver si sí levantaron la pirámide o obelisco o algo que recordara que somos independientes de España, que era lo que se quería. Pero está el Marmolero, ahí está la leyenda. Las casas al lado, la de la derecha, a mi derecha, de Juan Vicente Alamán, es la más grande de toda la Plaza de la Paz y es uno de los comerciantes más prósperos del siglo XVII. Él va a ser algo así como el tatarabuelo de Lucas Alamán. La de enfrente, que es la del Rull, Diego de Rull, casado con la hija de conde de la Valenciana. Luego es la casa del conde, es la casa de la condesa de Valenciana y del conde de Rull. La rehizo a principios del siglo XIX, así que no tenemos evidencia del siglo XVIII. Y eso es lo que vamos a ver también, perfil arquitectónico. ¿Qué es del siglo XIX? ¿Qué es del siglo XVIII? ¿Qué creemos que puede ser del siglo XVII? Miren qué belleza. Por ahí corría Lucio Marmolejo de Chiquillo, 1852. La pila de Irapuato, no, no es cierto. La pila de Guanajuato que mandó a hacer el ingeniero Rocha, concesionado del ayuntamiento para traer el agua desde la presa que él elevó la cortina, contratado por el ayuntamiento después de haber presentado obras de licitación, y desde allá trajo por acueductos hasta aquí. Esa, esa fuente la mandó a hacer en pastita, en una fundición que tuvieron todavía tiempos después los Rochas, son los que hacen
parte de las monas del Teatro Juárez. No es cierto que las traen de París, las hacen ahí, en pastita, en la fundición de los Rocha y de los Malo. Pues aquí está, la fuente, quitan ese jardín, ese parque, 1852, y pues seguramente hicieron Diana los prusianos en 1862 cuando llegaron, ahí hacían sus desfiles y a lo mejor hasta sus bailes, mientras construían su kiosco en el jardín de la Unión, que es la herencia cultural que nos han dejado, ¿verdad? Los kioscos para las serenatas con las bandas de guerra. Pero estamos en el siglo XIX, primera mitad. Y tampoco vamos a ver el perfil arquitectónico de la casa de eh, el Marqués de San Clemente, que es esa de la esquina. Se tiró para levantar el Palacio de los Poderes, que hoy es el Museo del Palacio de los Poderes, pero vamos a poder ver la traza urbana, las subidas y las bajadas. Así que bueno, pues otro elemento que nos va a dar mucho apoyo, y reitero, aquellos que quieran hacer taller, podremos trabajar, ya me dirán cuál es la temática, y yo les compartiré materiales que les sirvan, por ejemplo, documentos de archivos que hemos podido compartir entre historiadores, y lo que aquí vemos es el proyecto de reconstrucción de las casas de gobierno que mandó a hacer José Antonio Rigueño. Y pues ahí vamos a ver unos arcos, unos soportales, y vamos a ver la planta a la izquierda con algunas instalaciones que seguro ya existían y solamente adecuaron, no sabemos si parte del segundo piso. ¿Cómo lo podíamos averiguar en el plano de la EDESA? Ahí está, ahí están los arcos y tiene un segundo piso sobre los arcos, pero del otro lado no. Y así podemos trabajar confrontando varios documentos gráficos si queremos observar, analizar más a nuestra ciudad. O esta otra que sí está en pie y me parece que sus elementos interiores siguen allí. Es el edificio al lado de Presidencia Municipal donde venden artesanías a finales del siglo XVII, 1690 y algo. Se manda a hacer este plano porque la van a reconstruir para que se hagan real tesorería y hacienda. Y ahí viene la descripción. Bueno, el expediente lo he podido trabajar todo y me ha servido para explicar mejor por qué el muerto de la Sobe tenía que estar forrado de madera rectangular. En qué era transportado el azogue, ahí llegaban los mineros a comprar el azogue, cómo se lo podía llevar a Rayas, a Santa Ana, a Villalpando, a Santa Rosa, en nuestro municipio actualmente. Cuando fue la alcaldía mayor de Guanajuato, esas minas las administraban desde la ciudad. Así que estamos a fines del siglo XVII, hasta acá venían de allá, de donde les menciono. Porque los de Pozos, San Luis de la Paz, tenían que ir a San Miguel de Allende a comprar el azogue, y los de Comanga tenían que ir a León a comprar el azogue. Pero esta es una casa de real tesorería. Aquí tiene que llegar todo el impuesto de todos los productos que se generan, se comercian, y también tenía que llegar pues todo lo que se le mandaba al rey por haber obtenido pues una merced real, un derecho de algo, un título. Ahí se concentraba en cofres hasta que llegado el momento se enviaba el cofre allá a Madrid. Y ya casi para salir, lo que sí vemos, pero a lo mejor no nos habíamos percatado mucho, ese acceso en el paramento circular puede ser del siglo XVII. Puede ser que es la entrada a una oficina pestilente
que todavía apesta cuando por ahí pasamos. Y es que abajo están las mazmorras que quedaron encerradas y sin ventilación, pero lo peor y no me lo quisieron aceptar ni apoyar cuando más pude e insistí. Creo que ahí están los archivos del siglo XVI y XVII del Ayuntamiento de Guadalupe. No sé en qué condiciones. Llenos de lama o ya podridos, por eso huele tan feo. De modo, hay que decirlo y hay que hacerlo público para que haya más capacidad de pedir a las autoridades que atiendan eso. Puede, si me equivoco, se lo puede haber hecho el ridículo. ¿Qué vamos a ver entonces? Pues vamos a ver perfiles arquitectónicos, traza urbanística, vamos a analizar y pues hasta mañana nos va a hacer el recorrido. Nos reuniremos ahí en la iglesia de los hospitales a las 10 de la mañana, aun cuando en el programa de Casa de la Cultura no aparece el recorrido, yo sí se los entregué, en el programa de la universidad sí está el recorrido, yo lo tengo que cumplir, le voy a cumplir los que acudan, y para los que nos están siguiendo en redes, Zoom Meeting ahora en este momento y posteriormente les daré respuesta a todos sus comentarios que hagan por chat. eh, y en Face también, quienes estén ya en esa posibilidad, eh, vayan a mi Face, que está mi nombre, abran el chat y ahí les daré respuesta. Y en el canal de YouTube, que está mi nombre, mañana ahí estará ya esta misma transmisión que bajaré más tarde de Zoom. Abran el chat en YouTube y ahí contestaré todas sus dudas, orientaciones. El día de mañana no habrá transmisión, pero sí vamos a grabar. Haremos grabaciones de distintos sitios que luego iremos subiendo a Face, a YouTube y les compartiremos el próximo viernes en la siguiente sesión. De mi parte es todo, muchas gracias, pero quiero escuchar sus dudas, sus opiniones, si hay un micrófono para que quede grabado, por favor. Eh, si hay un micrófono, por favor, para que quede grabado las participaciones. Sí, termina la escalinata de la universidad y a la izquierda se encuentra la iglesia, el hospital de los Tarascos, pero igual nos reunimos allá afuera. Pero lo que pasa es que hay una toma de basura. Afuera del templo podemos ver algunos de los elementos arquitectónicos y platicar un poco de la cultura intangible, de lo devocional que hay ahí. Una pregunta. Sí, sí, ¿Qué se determinaban cuarteles, las pequeñas zonas como la cultura de la fuerza? no te lo puedo responder, la verdad. Ni imaginar por qué, desde cuándo, quizás cuando los romanos hacen las trazas para los poblados, quizás desde ahí venga cuarteros, cuarteles, pero no, estoy imaginando. Se queda por costumbre. Bueno, una pregunta, ¿cómo es para cerrar? Sonaba que era desconectada, pero empezó el caso de la física, pero eso es en la parte trasera y no a la entrada. Sí hay conocimiento de ubicación para hacer las observaciones, ya hay distribución de las estaciones, se sabe que el sol sale más al norte, diremos, aquí en Guanajuato diremos Sirena, en los equinoccios, y que en los solsticios va a salir, aquí en Guanajuato diremos, detrás de, ¿cómo se llama? Tichíndaro.
Supongo que la gente que observaba sabía por dónde salía el sol y participaba en la planeación. Pero eso lo explican ustedes. Ahí sí tendríamos que ver, solamente estoy tomando el que menciona Arturo Parra. Eh, Tendríamos que ver si se aplica o no se aplica. Fíjate que quizás no. Belén, la puerta y el ábside más bien tienen otra dirección. Mismo San Roque tienen otra dirección. Pero la puerta de entrada a San Roque es por el oriente. Y el templo de la compañía tiene una puerta que incluso llamamos del sol por el oriente. Pero tendríamos que verlo y sería un bonito ejercicio, ¿no? De los templos, si hay un patrón de orientación eh, helíaca. Nada más era una reflexión que era el tipo de la exposición simbólica de Pablo. Eh, Hay que conseguir, está publicada ya, creo que lo publicó la Universidad de Guanajuato. Se llama algo así como orientación mística. Les voy a conseguir la ficha y se las comparto. Planeación simbólica se llama el título. Es tesis de doctorado. Pues muchas gracias y con mucho entusiasmo. Mañana continuamos los que vayan a caminar. Y al final, pues tomaremos café en algún sitio para compartir ideas que nos hayan surgido. Mañana, Hasta mañana. gracias, muchas gracias por ahí. Yo creo que Puedes llevar tu cámara y tomar fotografías. me pregunta yo, hay que llevarlo mucho. Por ahí hay tanto No, que... ya sé, no, bueno, bueno. Bueno, gracias.